Hola, nuevamente me da gusto saludarte. Me siento contento nuevamente de interactuar contigo, de poder llegar hasta lo más sensible de tu corazón. Eso me ayuda, me motiva a seguir adelante. Quiero agradecerte por las observaciones que siempre me haces, los comentarios que siempre llegan. No siempre son buenos, a veces los comentarios no coinciden con lo que uno piensa, con lo que uno cree, pero eso le ayuda a uno a seguir adelante, lo motiva a uno a seguir adelante, porque el propósito es que te puedas encontrar contigo mismo y puedas lograr esa plenitud que se necesita para poder caminar en este mundo. Quiero invitarte a que le des like al video para que pueda llegar a otras personas, puedas suscribirte en YouTube, seguirme en el Face. El poder está en tus manos. La verdad que poder llegar a un nivel de plenitud es grato, es satisfactorio, es de mucha bendición. El hecho de poder liberarte, decíamos en los videos pasados, de las emociones que tienes guardadas en el baúl de tu pasado. Y a veces no lo queremos aceptar o no lo queremos reconocer, pero es necesario poder hacerlo. Tengo experiencias vividas, comentadas, y me da mucha satisfacción. Dice en Romanos 12:14, bendecid, no maldigáis. Poder llegar a ese nivel no es fácil. Jesús procuró no guardar ningún resentimiento. O sea, no señaló, sí se molestó, porque la palabra de Dios dice que te puedes enojar, pero que no maldigas. O sea, enójate y maneja bien tu ira, tu coraje, lo que te está produciendo al momento. Pero platicando con una compañerita, me gustó su forma de expresarse, que no es fácil llegar a ese nivel. El que no tengamos o no guardemos, porque eso nos emite una expresión cuando nos referimos hacia alguien con ira, con odio. Su enfermedad de él no es mía, esa es de él. Y entonces yo no puedo recibirla. No puedo recibirla porque le corresponde a él digerirla, llevarla a cabo. Pero la amiguita decía, no es que yo no estoy molesto, él cumplió con una misión. Y sí es cierto, o sea, a veces no está a nuestro alcance. Y si está y lo hacemos, bueno, dice aquí en Romanos, que demos bendición. Por eso nosotros cuando señalamos, si nos damos cuenta, un dedo es para el de enfrente, el otro es para Dios. ¿Y cuánto nos corresponden a nosotros? 3. Lo que yo emita en mi diario vivir, lo voy a multiplicar hacia mi persona 3 veces. Por eso en la medida en que voy avanzando, debo de ir valorando, debo de ir identificando qué es lo que está pasando. Y en la experiencia de vida, platicando con otra compañerita, que tuvo la dicha y el gozo de suspender de edad de 32, 34 años, de suspender su boda una semana antes de su compromiso. ¿Y por qué la suspendió? Pues porque no quería casarme, teniendo la iglesia, los invitados, el salón, la comida, el grupo, todo ya organizado. La suspendió. Y cuando yo lo escuché, pues consideré que no era normal. Había un problema ahí guardado. ¿En dónde? En el baúl de las emociones. Así que
seguimos platicando, ella siguió avanzando, tuvo la oportunidad de llevar un curso en San Cristóbal y entonces me dijo, ya ubiqué el problema que tengo, bendito Dios. Pero tuve la oportunidad de dar una plática a los padres de familia y estaban ahí mis compañeros de trabajo. Al momento que doy la plática, cuando termino me abraza y me dice, tenía usted razón, yo tenía un problema. Cuando fui a San Cristóbal lo identifiqué, que tenía un problema, pero no sabía cuál. Hoy que lo escuché, quiero comentarle que mi problema, oigan, decidió a los 30 y tantos años no casarse, pero la decisión no estaba en los 32 años. Estaba guardada en el baúl de las emociones a los 8 años. Dice que cuando ella tenía 8 años, su papá tenía otra mujer y eso a ella le molestaba. Y cuando ella veía a esa mujer, le decía el distintivo con que lo llamaban comúnmente los vecinos. La señora se molestaba y le decía al papá. El papá llegaba y le pegaba a la compañerita. Su mamá se metía a defenderlo. Y pues fueron varias repeticiones de esa vivencia que el cerebro la fue guardando. Y ahí decide ella no casarse, porque consideraba que los hombres eran ingratos, que los hombres eran maltratadores, que los hombres tenían tantas cosas negativas, que ella decidió en ese momento no casarse. ¿Cuándo florece? ¿Cuándo se le presenta en su vida? A los 30 y tantos años de vida. La decisión no fue en esa fecha. En esa fecha floreció, pero ella había tomado la determinación a los 8 años. Entonces, cuando tenemos experiencias de ese tipo, tenemos que liberarla. No tenemos que guardarla. Por eso dice, bendecid, no maldigáis. Porque en el momento que yo bendigo, se me regresa a mí multiplicado. Y cuando yo maldigo, se me regresa a mí multiplicado. Por eso debo de ser cuidadoso y llegar a esa plenitud de poder ver las cosas tal cual sin tener presente a la persona. Es algo bello. Yo le dije a la compañerita, me da gusto, te felicito, porque has llegado a ese nivel. No cualquiera llega y tampoco cualquiera lo entiende. Y entonces decía otro compañero, ¿cómo puedo yo expresarme de esa manera cuando él me ha hecho mal? Bueno, la palabra de Dios dice que tus enemigos son enemigos de tu Dios y que Él te va a defender y que Él va a poner las cosas en su lugar. Entonces, si nos damos cuenta, en el camino de nuestra vida nos van sucediendo momentos, acciones, determinaciones, pero cuando las analizo no tengo por qué guardarlas para que tenga la oportunidad de vengarme, de poder ver. No tengo que llegar hasta ese punto. O sea, sí tengo que luchar, pero estoy luchando por estas situaciones, independientemente de quién las haga. Y cuando nosotros caminamos, a veces por la ira, a veces por esa determinación, pierdo el sentido del propósito que yo quiero conseguir o por el cual yo estoy desempeñando una actividad. Y me sorprendió porque ayer nos decían, se tiene que lograr esto, pero para que logres, ese es tu blanco, pero lo vamos a imaginar que somos un arquero. Tenemos que tener el arco, la flecha y el blanco. Pero si yo no tengo blanco, de nada me sirve la flecha y el arco.
Pero si tengo el blanco, tengo el arco, pero no tengo la flecha tampoco, me sirve. Debo de tener las tres cosas para poder ubicar. Entonces, cuando vamos nosotros y no maldecimos, las personas piensan que uno está a favor de la persona que está actuando. Pero uno no está a favor. Y en mi caso todavía hay otro problema más. Porque siempre digo, mi amigo fulano de tal, aunque no sea mi amigo. Porque aprendí cuando alguien me dijo, es que tú para mí eres mi amigo, pero yo para ti, eso yo no lo sé, eso lo sabes tú. Y eso sí es cierto, pero ¿cómo puede ser alguien tu amigo si te está lastimando, si te está ofendiendo? Pero cuando llegas al nivel de no guardar ira, entonces bendices. No te juntas con él, no caminas con él, lo evitas, pero bendices. En otras palabras, no guardas rencor. En otras palabras, no queda guardada esa ira, esa impotencia, ese enojo, porque eso produce enfermedad. Y yo no quiero enfermarme, y menos que agarre una enfermedad de otra persona. Entonces, cuando tengo esas situaciones, lo que hago es ser precavido. Y a veces Dios, le decía a una compañerita, Dios nos pone en situaciones a veces que no entendemos. Pero entender el lenguaje de Dios es algo bello, es algo agradable. Y la experiencia está de un vecino. Ese vecino, siempre que tomaba los fines de semana, venía, me gritaba, me ofendía. ¿Qué hago? Siempre aclamé a Dios, le pedí a Dios que me iluminara qué hacer. En uno de esos fines de semana fue con otro vecino y le gritó. Allá salieron con unos leños, le pegaron una su calentadita, diría. Y ya que lo dejaron todo tirado, golpeado, como pudo se puso de pie. ¿Y a dónde creen que fue? Vino aquí a la casa. Me gritó que yo le ayudara. Así que yo salí. Cuando lo vi todo maltratado, saqué alcohol, saqué algodón, lo empecé a limpiar y empecé a platicar con él. Y me dice mi esposita, qué valor el tuyo. Después de que te ofendió, saliste, lo curaste. Ese es el lenguaje de Dios. A partir de ahí, esa persona me dejó de molestar. Yo no hice nada. Todo lo hizo Dios en su momento. Porque hay algo que lo he leído, lo he escuchado, pero no lo entendía. Cuando dicen los planes o los tiempos de Dios son perfectos. Y yo no veía respuesta. Yo veía una situación que no caminaba y a veces me desesperaba y quería hacer algo. Pero los tiempos de Dios son perfectos. Hoy lo estoy entendiendo, lo estoy comprendiendo, lo estoy llevando a cabo. Quienes viven esta situación es Abraham y Sara. El ángel los visita y Sara ya no menstruaba, ya no se podía embarazar. Y entonces le dijo a Abraham, vas a ser padre. Sara escuchando y dijo, pues ¿cómo voy a ser mamá? Si ya no puedo, el sistema reproductor ya hasta ahí llegó. Pero el ángel había dicho que iba a ser mamá. Y Sara se rió. Por eso Isaac significa risa. No creyó. Pero como dudó, y como el ángel le dijo que ella iba a ser madre, entonces dijo, tal vez no es por mi conducto.
Y le dice a Abraham, mira, ven y métete con mi sierva. Pues Abraham, obediente, como todo buen hombre, se mete con la sierva, la embaraza. Y tienen un niño que le ponen Ismael. Pero Ismael fue un problema para la casa, máxime cuando Sara se embarazó. Así que Sara tenía a Isaac y la sierva tenía a Ismael. Pero ya había conflictos. ¿Y quién lo había provocado? Sara, porque Sara intentó ayudar a Dios. Entonces, cuando nosotros vamos caminando, las cosas se van dando. Procuremos en la medida de nuestras posibilidades no ayudar a Dios. Esperemos que los tiempos se cumplan. Pero en cada suceso hay una lección de vida. Debemos de aprenderla, debemos de digerirla para poder llevar a cabo nuestra misión de una manera tranquila, templada, con una visión muy clara. No guardando ira, no guardando odio, dando bendición, no maldición, dice ahí en Romanos, capítulo 12, versículo 14. Así que aprendamos a bendecir a las personas. Aprendamos a ayudar, que por cierto dice ahí en Mateo, dice ahí en San Mateo, que ¿de qué sirve que yo vaya y le dé una atención a tu hermano, a tu vecino, a tu amigo, si sabes que te lo va a regresar? No sirve de nada. Ve y ayuda a tu enemigo, dice la palabra de Dios. Y entonces, sí valora lo que estás haciendo, porque ahí sabes que no te lo van a regresar. Y entonces la acción sí es válida. O sea, quiere decir que nosotros en el andar, para que no nos enfermemos más de una enfermedad que no es necesaria, porque lo dice Elena G. de White, lo mencionan otros expositores, de que el 80% de nuestras enfermedades son emocionales. Y a veces no nos damos cuenta. Con el compañero que yo trato siempre de caminar, nos sentamos a comer, pide su comida hirviendo. A la tortilla le echa sal y al lado un refresco bien frío, porque así lo pide. Quiero la comida hirviendo. El refresco casi hielo. Y todavía la tortilla le echa sal. Yo cuando me di cuenta dije, Dios mío, ayúdame a que no voy a tener una experiencia en el camino cuando vamos viajando. Porque se está preparando para que tenga un suceso negativo en su vida. ¿A raíz de qué? De la tensión nerviosa. Pero como yo no identifico mi tensión nerviosa, entonces piensa que es normal. Y puedo tomar una actitud, un ejemplo, que los que tienen vicio, que ya exageran en ese vicio. ¿Por qué? Porque estoy perdiendo el blanco. O sea, ubiquemos que nosotros en la vida somos arqueros y le vamos a dar al blanco. Pero ese blanco debe de ir cubierto de bendición para que se me multiplique. Y se me va a multiplicar 3 veces. Entonces termino con esta reflexión mencionando que debemos de bendecir y no maldecir. Y que en esa acción, la que yo haga de bendición o de maldición, se me van a multiplicar 3 veces para mí. Porque todo lo que nosotros hacemos es como un boomerang. Yo lo lanzo, la palabra, el pensamiento, la acción, y se me va a regresar nuevamente a mí triplicado. Entonces, en el andar de la vida, debo de tener bien ubicado cuál es mi blanco. Debo de tener mi arco y mi flecha para poderle tirar, pero debe de ir lleno de bendición. Y no debo de moverme de lo que yo voy. ¿Cuándo va a haber la respuesta positiva? Dios sabe en qué momento se va a dar, porque los tiempos de Dios son perfectos. Pero ¿cuál es lo maravilloso de todo esto? Que el poder lo tienes en tus manos. Nos vemos en el próximo video.